Bueno, ok, como te decía Brenda, hay tres maneras en las que yo te puedo coachar, ¿sale? Una es a través del ingreso que tú quieres o necesitas, ¿sale? Otra es a través de metas, objetivos que tú tengas. Y la última es a manera de presión o de poder, ahora sí que, tener una permanencia, ¿no? Dentro de una estructura, ¿sale? Regularmente vamos a estar enfocándonos o en una o es común que nos vayamos moviendo de una a otra, es decir, en algún momento tal vez vamos a trabajar con el ingreso que necesitas, pero lo vamos a combinar con metas objetivos, o tal vez en algún momento solamente nos enfocamos en metas o solamente en un ingreso en específico, y así sucesivamente lo vamos a ir combinando, ¿sale? Entonces, como te había dicho, debíamos de hacer un ejercicio en el cual yo pudiera saber cuál es el ingreso que tú necesitas, que sería el panorama A, y el ingreso que tú quieres, ¿sale? De hecho, pues la razón del cual tú hayas ingresado con nosotros, pues regularmente es porque quieres aumentar tu calidad de vida, ¿no? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer va a ser basado en el ingreso que tú quieres, ¿sale? Y eso, por tener una cantidad cerrada, lo vamos a trabajar sobre los 60,000 pesos de acuerdo al ejercicio previo que hiciste, ¿sale? Entonces, déjame explicarte cómo funciona esto, ¿sale? Hay dos preguntas que tú seguramente te vas a estar haciendo, es decir, ¿qué tengo que hacer para ganar estos 60,000 pesos? Y pues obviamente yo como tu desarrollador pues voy a ayudarte a que lo logres, ¿sale? Pero hay otra pregunta que seguramente te vas a estar haciendo y ya sé qué tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago, Benjamín? ¿Sale? Entonces, las dos respuestas del ejercicio del día de hoy van a ser el qué tengo que hacer y esto nos va a dar dos respuestas, ahorita las vamos a sacar, ¿sale? Y la segunda es el cómo lo hago, ¿estás de acuerdo? De aquí vamos a sacar 4 respuestas, ¿sale? Esto son nuestras variables a sacar el día de hoy, ¿sale? Bueno, primera parte del ejercicio. La primera parte es, bueno, tú tienes una necesidad de ingreso de 60,000 pesos. En tu primer año como asesor novato, tu compensación se va a dividir de dos maneras. A través del 50% de tus bonos y a través del otro 50% va a salir de tus comisiones. Así se va prácticamente a repartir la compensación de tu primer año como asesor, la mitad de bonos y la mitad de compensación de comisiones, ¿sale? Entonces, si lo partimos a la mitad, esto significa que 30,000 pesos deben salir de bonos y 30,000 pesos deben de salir de comisiones, ¿sale? ¿Queda claro? Sí. Bueno, ¿cuál es ahora sí que la restricción de una o de otra? Bueno, no hay ninguna restricción. La realidad es que, ¿qué tienes que hacer para lograr la mitad de tus bonos? ¿Te acuerdas cuando estuviste en el proceso de entrevistas que Félix te mencionaba que hay dos variables a cumplir para obtener bonos? Son dos condicionantes, ¿te acuerdas? Sí. Número de pólizas y un cierto monto de comisiones, ¿estás de acuerdo? Sí. Okay. Aquí más o menos era de 3 en 3 aproximadamente, mensualmente, y en comisiones pues más o menos eran como unos 7,000 pesos mensuales. Entonces eso era tu meta mensual, ¿queda claro? Entonces estas son las dos condicionantes. Si tú logras esto, se da por default el bono, ¿estás de acuerdo? Entonces vamos a ver si trabajando las comisiones me rebasan las dos, ¿sale? Entonces en lo que me tengo que concentrar es en ¿cómo logro estos 30,000 pesos? Bueno, entonces, mi meta a lograr de comisión mensual son los 30,000 pesos, ¿sale? Entonces, para que tú no andes, ahora sí que revisando, ¿qué producto tengo que hacer para comisionar esto? O ahorita ya vendí este producto, comisioné tanto, o sea, que no estés como que
ahí sacando cuentas más o menos, tenemos que darte una cantidad digerida para ti y muy sencilla. Esa cantidad que tenemos que sacar es la prima que deben de pagar tus clientes en el mes para que tú comisiones esto. ¿Estás de acuerdo o no? Es decir, la cantidad de lo que tienes que o que tienen que pagar tus clientes a través de tus ventas para que tú comisiones 30,000 pesos, ¿vale? Ese ejercicio regularmente, un día moviéndole a la calculadora, encontré como una constante que me hacía que sí o sí lograra esa cantidad. Es decir, yo encontré que si multiplicabas 30,000 lo que tú tienes que comisionar por 3.5, me daba la cantidad que ya descontando como ya sabes, hay ciertos productos que comisionan al 44, otros al 40, otros al 30, ok, utilizando un promedio de 35%, y ya sin contar los impuestos y ese tipo de cositas, encontré que la constante, que si yo multiplico lo que quiero comisionar, era 3.5. Entonces, si me haces favor de multiplicar 30,000 por 3.5, ¿cuánto te da? $10,500. Ok. 30,000 por 3.5. Sí, es lo que me da. Pero espera. No. 3.5. Ah, no, 105,000. Ok, te da 105,000. ¿Sale? Esto es la cantidad que, en pocas palabras, tú debes de tener en la mente que tus clientes deben de pagar en el mes, y tú vas a comisionar esto, ¿sale? Ahora, ya tenemos entonces una primer variable de qué tengo que hacer. Tienen que pagar tus clientes 105,000. Se le conoce a ese término prima pagada. ¿Sí queda claro eso? Sí. Bueno, entonces, entonces, si yo tengo que pagar 105,000 pesos, ¿estás de acuerdo que esto lo puedo hacer con una póliza? Digo, si es posible. Hay clientes que pagan 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 70,000, 1,000,000. Hay alguien que pudiera pagar en una sola póliza, puedes llevarte esa cantidad. Pero no lo podemos poner como exactamente eso, porque no es el promedio. Por eso existe un concepto que se llama prima promedio. ¿Sale? La prima promedio es un monto que se saca, ahora sí que como promedio, de que hay clientes que pagan los 10,000, 15,000, 50,000, 70,000 a variable, ¿sale? La prima promedio de la compañía son 24,000 pesos, ¿sale? Es decir, ese es el monto promedio que nuestros clientes pagan, ¿sale? Bueno, entonces, la división para ahora sí sacar la siguiente variable, que es el número de pólizas que tendría que hacer en promedio para que mis clientes paguen eso, pues tendría que salir de la siguiente división: 105,000 entre 24,000, que es la prima promedio. Entonces, ¿me haces favor de sacar esa operación? 4.375. 4.3, pero como no hay punto 3 de venta, se va a 5. Se va a 5, ajá. ¿Sale? Entonces, este es el número de pólizas que yo tendría que hacer para comisionar esto. Ajá. Solamente que aquí hay un error, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, esta prima promedio, o esta prima que pagan, que se tiene, es... ¿Entiendes que esto es la cantidad que pueden llegar a pagar nuestros clientes en una póliza al año? ¿Sale? Pero no necesariamente es la realidad de cómo lo paguen. Los clientes lo pueden fraccionar de manera semestral, trimestral, mensual, y lógicamente pagarlo anual. ¿Tú crees que todos los clientes paguen las pólizas anuales? No. Ok. ¿Cuál se te ocurre que sea la forma promedio de pago? Mensual. ¿Mensual? Bueno, la forma de pago promedio que se tiene es semestral, ¿sale? Entonces, como tú lo que quieres saber es prima realmente pagada, entonces la división correcta no era entre 24, ¿entre cuánto era? Entre 12. Entre 12,000, ¿sale? Entonces,
realmente cuánto es el número de pólizas que te da. 8.7. Entonces, como no hay 8.7, se va a 9. Entonces, aquí está la segunda variable. Eso se tiene que hacer a través de 9 pólizas mensuales. Entonces, aquí ya cuando tú te me acerques y me digas, oye Benja, yo quiero ganar 60,000 pesos. Bueno, bajo el término o bajo la suposición de promedios, tú tendrías que pagar 105,000 pesos en el mes y hacerlo a través de 9 pólizas. Eso es lo que tienes que hacer para ganar 60,000 pesos. ¿Por qué? Porque aquí yo te pongo la comparación. 9 pólizas, si yo te pido 3 pólizas mensuales para romper el bono, ¿es 9 es mayor o igual a 3? No es igual, es mayor. Es mayor, entonces pues sí se rompe la condicionante, ¿no? Y yo te pido mensualmente 7,000 pesos de comisión. Comisionaste 30,000, ¿es mayor a 7,000? Sí. Pues es mayor, entonces ¿qué va a suceder? Esto por default se cumple y esto otro se cumple, ¿sale? Entonces eso es el que tengo que hacer para lograr ese nivel de ingreso, ¿sale? Ojo, esto es bajo un término de una suposición de cuestiones promedio, es decir, esto es una prima promedio de la compañía en general con todos los asesores, ¿sale? Pero tú puedes llegar a tener una prima promedio diferente, ¿sale? Es decir, hay asesores que tienen primas promedio de 60, de 55, de 53, de 37, de 36, de 33, menores de 18, de 17, etc. Entonces, esto al final de cuentas es una prima promedio, ¿sale? Entonces, y por otro lado también, pues hay asesores que buscan pagar todas anuales, ¿sale? O hay asesores que todas las pagan trimestrales o mensuales, etc. Entonces, tú aquí puedes ver, oye, son varias pólizas. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué cosas pudiéramos mover para, digamos, hacerlo muchísimo más fácil? ¿Qué se te ocurre de las variables que ahorita estamos platicando? Ok, bueno, de entrada, ¿qué pasaría si tu prima promedio no fuera de 24, fuera de 27? ¿Qué crees que pase con el número de pólizas que tienes que hacer? ¿Sube o baja? Sube. Más bien baja, porque la división... Porque si se va a basar en 105. No, o sea, ¿Por qué? los 105, esos ya están fijos lo que tú tienes que pagar, ¿sale? Pero la división ya no va a ser entre 12, va a ser, ¿cuál es la semestralidad de 27? 13,500. Tal vez si tú lo divides, tal vez va a bajar, ¿sale? No sé si me explico. ¿Qué pasa si no fuera de 27? Subieras tu prima promedio a 36. Pues va a ser entre 18. Entonces, si tú divides y haces el ejercicio, si tú dividieras 105,000 entre 18, ¿cuánto te da la división? Fíjate cómo cambió. Sí, bajó 5.8, no hay 8, entonces esto se mueve a 6. Ajá. Bajaste en 3 pólizas. Entonces, aquí está una variable que tú deberías de mover. O sea, sí va a afectar. Imagínate que llega un cliente y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo puedo aportar 2,000, 24,000 anuales. Pero ¿qué pasa? Y cuando ya veamos la manera de hacer buenos desarrollos de spin en las citas iniciales, le puedes que vea su real necesidad y tal vez eso va a implicar que van a ser pólizas un poquito más altas. Entonces, por eso es bien importante esa parte, que te fijes, porque si tú te fijas en esto, directamente te va a impactar en tu ingreso, ¿estás de acuerdo? Entonces, no lo tomes como tan a la ligera ese dato, ¿sale? Otra cosa, ¿qué pasa si yo me voy a mensuales, a que mi forma promedio de pago sea mensual? ¿Qué crees que va a pasar? Por más que mi prima promedio sea alta, pues de todas formas 105,000 entre 3,000 pues me va a dar un numerote, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa si yo nada más me enfoco en anuales? 105,000 entre 36,
pues todavía esto se va a bajar. Sí. Seguramente se va a estar moviendo a 3. Ajá. Entonces, esas son las variables que te debes de estar fijando, Brenda, para que a final de cuentas tú te hagas más fácil tu vida o puedas ganar más o tener un mayor ingreso. ¿Queda claro? Ok, entonces viene la segunda parte. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ahora la pregunta que seguramente te va a surgir es, oye Benja, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para ganar esos 60,000? Ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero ¿cómo le hago? Bueno, viene la otra mitad del ejercicio. Voy a borrar esto, ¿sale? Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo le hago, Benjamín? Bueno, esto surge, el cómo hacerlo ya va a ir direccionado a algo que se llama, pues, la actividad que tienes que estar generando en tu día a día, ¿sale? Acuérdate que el negocio se va a mover de acuerdo a 6 variables, ¿sale? Tus citas iniciales que estés haciendo en campo, las citas de cierre a las que llegues, solicitudes que firmes, clientes que paguen sus pólizas, los referidos que estés generando y el tema de las llamadas o de los acercamientos para obtener esas citas. Esas son las 6 variables más importantes que van a delimitar tu actividad. De hecho, algo que debes de entender es 2 cosas. ¿Habías escuchado algo que se llama ley de Pareto? No. Ok. La ley de Pareto es el 80% de tus resultados proviene del 20% de tu esfuerzo, ¿sale? Esto viene de esta actividad, ¿sale? Bueno, existe una estadística o una, por así decirle, una formulita de cosas que deberías de estar haciendo para lograr por lo menos una venta, ¿sale? Esa estadística está basada en un asesor novato, o sea, no te digo que ya estos son los números de un asesor ya de mucho tiempo, ¿sale? ¿Cómo es esa formulita? Ok, ¿qué significa 25, 15, 10, 5, 2 o 1? Bueno, primero, 25 referidos o nombres. Ahorita te lo explico un poquito más. De esos 25 referidos o nombres, lógicamente les vas a marcar, ¿sale? Y vas a obtener 15 citas agendadas. De esas 15 citas agendadas, probablemente 10 van a ser citas reales. De esas 10 citas reales, probablemente 5 te vas a ir a citas de cierre. De esas 5 citas de cierre, por lo menos 2 personas te van a decir, vale, vamos a iniciar, vamos firmando la solicitud, vamos a arrancar. Y por lo menos una se paga y se concreta totalmente el proceso, ¿sale? ¿Qué significa en pocas palabras? Bueno, que si tú quisieras hacer una venta como un asesor totalmente novato, sin todas las habilidades, o que tienes un mercado de una u otra manera no tan abierto, este tipo de cosas, esta formulita te va a servir. Por eso, esta es una carrera en la que la habilidad o el talento a veces no es tan necesario. Si tú eres disciplinado y haces lo que tienes que hacer, estadísticamente te va a dar el resultado. No hay de otra, ¿sale? Por eso, si tú dices, ok, imagínate, esta semana quiero sacar una venta. Bueno, tengo 25 nombres de las fuentes que los quiero sacar. Obviamente, pues ahorita no, o sea, sí vamos a tocar tu top 30, pero pues como, o sea, eso va a durarte una semana, 2 semanas. Debemos de estarnos moviendo a referidos. Entonces, por eso, si tú tienes 25 referidos y te sientas una tarde o un día en la mañana y en la tarde y te pones a marcarles, de esos 25 nombres, probablemente la estadística nos dice que vas a agendar 15 citas y las acomodas en tu agenda. De esas 15 citas, probablemente aquí hay un hueco de 5 personas que te plantaron, que te movieron para la siguiente semana, que te dijeron que siempre no, pero vas a tener 10 citas reales, ¿sale? De esas 10 citas reales en las cuales tú te sentaste a hacer un ejercicio de descubrir necesidades, 5 te van a dar o te vas a ir a citas de cierre, es decir, a presentarles las estrategias, la estrategia A o la estrategia B.
Y de esas 5 citas en las que tú te sientes, vas a firmar 2. Es decir, 2 clientes te van a decir, vamos a darle, ¿no? Vamos viendo si soy una persona asegurable, vamos viendo si sí arrancamos, etc. Por lo menos de esos 2, uno se va a concretar, se va a pagar, se hizo la venta, ¿sale? Entonces, esta es la estadística que nosotros estamos buscando que tú tengas en la mente para saber el cómo, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos que hacer 9 pólizas mensuales, ¿sale? Que ojo, ya viste cómo podemos bajarle. Ahorita te vas a dar cuenta que 9 pólizas te va a impactar un chorro en tiempo, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, ahí te va. Esto es lo que tenemos que hacer para obtener una venta. Pero ¿cuántas tienes que hacer al mes? 9, habíamos dicho 9. ¿Estás de acuerdo? Para ganar 60,000 pesos. Entonces, yo tendría que multiplicar todo esto por 9. Entonces, si yo multiplico 25 por 9, ¿cuántos referidos al mes debería de estar enfocándome? ¿Cuánto te da el resultado? Ay, ¿qué estoy haciendo? 225. Ok, ahora, si yo multiplico 225 referidos, si yo multiplico 15 citas agendadas por 9, ¿cuánto me da? 135 citas agendadas en el mes. Si yo multiplico 10 por 9, son 90 citas reales en el mes. Si yo multiplico 5 por 9, son 45 citas de cierre en el mes, ¿sale? 18 firmas y por eso se concretan 9 pólizas pagadas, ¿sale? Ahora, esto es lo que tienes, esta es tu chamba del mes, pero te das cuenta que suenan números muy grandes. Es como si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? En agosto tienes que buscar 225 referidos. Pues sí sabes, pero suena muy difícil de monitorear, de medirte, o de que veas qué logros estás obteniendo diario. Porque si hoy logras un referido, pues dices, no manches, logré uno de 225, te vas a ver a nada, ¿sale? Entonces debes de saber monitorear bien tus resultados, ¿sale? Entonces hay que acortar más esta manera y hay que verlo de manera semanal, ¿sale? Si tú dividieras 225 entre 4 y todos estos entre 4, ¿cuánto te da? Por las 4 semanas. 56 referidos por semana, ¿sale? Ya suena un poquito más tangible, ¿estás de acuerdo? Si dividieras 135 entre 4, ¿cuánto te dio? 33 citas agendadas a la semana. Si dividieras 90 entre 4, 22 citas reales a la semana. Y si dividieras 45 entre 4, 11 citas de cierre a la semana. Entonces, ya la verdad es que esto no lo voy a sacar porque realmente es estadístico. O sea, si tú haces esto, estadísticamente te va a dar esto. Ahora, algo que también quiero que entiendas y que yo te puedo decir a lo largo de los años que he desarrollado a personas, la experiencia que he visto. Normalmente esta formulita se divide en 2 partes. El tema del embudo de arriba y el embudo de abajo. Esta parte de arriba, así tengas una semana, un mes como asesor, 5 años, 3 años, 10 años, regularmente para todos va a ser este mismo flujo, 25, 15, 10, ¿sale? Pero aquí viene la otra mitad de la fórmula. Lo que yo he visto es que aquí ya se empieza a tomar en cuenta tu experiencia, tu habilidad, tus conocimientos, ahora sí que lo que has estudiado te va haciendo muchísimo más efectivo. Es decir, tal vez de 10 citas reales te llevas a 8 a cierre, ¿sale? Y de esas 8 citas de cierre probablemente firmas 6, pero tal vez de esas 6 se pagan 5. O sea, ya tu efectividad se va a ir moviendo. Es ahí donde van a empezar a entrar los años de experiencia, el conocimiento, el que vas a capacitaciones todos los días, que te estás empapando. Aquí va a entrar en tu habilidad para rebotar objeciones, para llegarle al cliente, para saber cómo decirle, para tener argumentos de venta. Esto va a ser igual para el asesor que tiene un mes, o tiene una semana, o tiene 10 años. No va a cambiar casi, ¿sale? Esta parte es la prospección. ¿Sí queda claro? Sí. Pues esto es la prospección, la parte más importante del negocio. Y esto es productividad. ¿Sale? Entonces,
Si yo te digo, esta es la semillita del negocio o es la parte más importante del ciclo de ventas, pues la realidad es que esto va a ser siempre lo más importante. Por eso tu forma de pensar es los referidos que yo obtenga, porque esa es la pieza número 1 en el dominó, en el efecto dominó. Si tú le pegas a referidos, todo lo demás se hace. No tienes que ser necesariamente el mejor en obligar a que los clientes paguen. ¿Queda claro? Pero bueno, retomando a que esto es semanal, todavía 56 referidos, tu monitoreo sigue siendo de una u otra manera no tan corto. Por eso tienes que hacerlo de manera diaria. En una manera correcta de yo coacharte va a ser de manera diaria. Entonces, si tú dividieras, y ojo, mi recomendación es que los primeros años de tu vida, o de tu vida, de tu carrera como asesor, contemples a veces el sábado, ¿sale? Velo como un negocio, ¿sale? Pero a veces hay clientes que te van a surgir en sábado porque no pueden todos los días de la semana. Entonces ten abierta esa ventana, ¿sale? Más vale que lo vayas haciendo. Ya cuando tengas una cartera grande, que ya tengas mucho, pues sí, date los lujos de irte a descansar el viernes a mediodía. Pero ten en tu mente el trabajar tal vez incluso un sexto día, ¿sale? Entonces mi consejo es divide todo esto entre 6. Si tú dividieras 56 entre 6, ¿cuánto te da? 9.3. Entonces ¿Serían 10? tú deberías de estar consiguiendo 10 referidos diarios, ¿vale? Ya es algo más movible, ¿no? Ya es algo más manejable. Ya sabes que hoy tienes que hacer 10 referidos, ¿sale? ¿Cuántas citas agendadas deberías de tener diarias? 6. 6 agendadas. ¿Sale? ¿Cuántas reales deberían de hacerse? 4. 4 reales. ¿Y cuántas citas de cierres deberías de tener? 2. ¿Sale? Entonces, prácticamente tu chamba para la respuesta que tú dices, yo quiero ganar 60,000 pesos mensuales, ¿qué tengo que hacer? Pagar 105,000 pesos, que mis clientes paguen 105,000 y que eso se va a hacer a través de 9 pólizas, ¿sale? ¿Cómo lo tienes que hacer? Obteniendo 10 referidos diarios a través de 6 citas agendadas. A final de cuentas, si no va, te movió, te plantó, pues tú debes de tener en tu agenda 6. Sí, claro. De esas por lo menos debes de asegurarte que se hagan 4 reales. Si por algo se te están haciendo de 6 agendadas se te mueven y solamente haces 2 reales, algo está mal y es donde yo debo de ayudarte a coacharte. Si agendas 6 y estás haciendo 6 reales, pues chido, entonces incluso pudieras irte a 4 agendadas para 4 reales, pero solo lo vamos a saber hasta que vayamos conociendo tus números, ¿vale? Y de esas, por lo menos debes de tener 2 citas de cierre diarias. Esto es lo que tienes que hacer para lograr este ingreso, ¿sale? Entonces, ya sabes qué cositas debes de mover para trabajar menos, porque si te das cuenta estos números son muchos porque estas son muchos. Ajá. Pero ya viste qué cosas movemos Sí. para bajar esto por ahora sí que directamente, ¿qué te va a mover? ¿Qué? ¿Las pólizas? Ajá, si esto se va a 6, ¿Cómo lo hago? pues se te va a ir a tal vez 6 referidos diarios, 4, todo eso va alineado, ¿sale? Porque ahora sí, si nos vamos a horas productivas o a horas hombre, imagínate que tú fueras una máquina en una planta de producción. Se le conoce como tu capacidad instalada o tus horas hombre, ¿sale? Ok. Tú tienes que garantizar en tu agenda 6 más 2, 8 citas en tu agenda, ¿sale? Normalmente nos tardamos 1.5 horas en cada cita. Entonces tú tienes que garantizar más o menos como 12 horas, ¿sale? En promedio en campo, pero ahí el sábado te puede ayudar, ¿sale? Eso es lo que tú debes de tener garantizado en campo. ¿Ves ahí cómo te impacta en horas de tu agenda? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Temas de prospección masiva. ¿A qué me refiero con eso? Imagínate que vas a un kinder a dar una plática y ahí haces
ves a 20 personas, les das una plática y es como si hubieras hecho 20 citas iniciales. Sí. Y ya nada más te enfocas a los que sí les interesó. Y ahí, en 2 horas viste a más personas. Vas a una empresa a dar un seminario, una conferencia, otra vez ves a 25 personas y lo hiciste en 2 horas de tiempo. Esas cuestiones son estrategias que debo de empezarte a ayudar para que no se te haga tan pesado. O subir tu prima promedio, subir tus formas de... Todo eso va relacionado con tu capacidad. Todo esto a final de cuentas se va a resumir en tu agenda. Ok. ¿Queda claro? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. Ok, va. Bueno,